dicho que venía un diluvio. Amén. Sin embargo, él jamás retrocedió en la fe, porque podía haberse desanimado en el camino y decir, Señor, por más promesa que haya, Señor, hace tanto tiempo estoy construyendo el arca y también, Señor, nunca llovía en esa época. Era un rocío que regaba la tierra y sin embargo llegó el día y Dios envió ese diluvio, ¿verdad? ¿Y quién fue salvado? Noé con su familia. También Abraham. Dice la Biblia que Abraham salió para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegó. Sabemos lo que pasó a Abraham en su peregrinaje, todo lo que aconteció con él, ¿verdad? Todos los problemas que enfrentó, pero él llegó al lugar. Quiere decir, hermano, que él no retrocedió. Es el padre de la fe. Amén. Moisés, el libertador. Podemos hablar de José, aquel que alcanzó sus sueños. ¿Quién podía decir qué iba a pasar con ese joven José que tenía 17 años? ¿Verdad? Todo lo que pasó, que lo vendieron como esclavos en Egipto, allí fue maltratado, fue a la cárcel, fue quitado de su familia, arrancado de su familia, pero él tenía un sueño que Dios le había dado. Y sin embargo, hermanos, él permaneció en el Señor. Dice la Biblia que Dios estaba con José, constantemente que Dios estaba con José. Amén. O sea que él jamás retrocedió por más adversidad que haya enfrentado. Josué y Caleb, los dos de los 12 espías que habían, hermanos, los 10 espías retrocedieron, pero estos dos, ¿qué fue lo que dijeron? Ellos lo que dijeron, dice, más nosotros podemos más que ellos, más podemos nosotros que ellos. Más podemos nosotros que ellos, dijeron Josué y Caleb. Mientras los otros 10 dijeron, no podremos, nos van a arrasar. Sin embargo, estos tuvieron una actitud de fe. Ellos no retrocedieron, ellos creyeron. Amén. Que el Señor era más poderoso. Gloria a Dios. Dice, con nosotros está el brazo del Señor. Amén. Amén. O sea que esa fue la actitud de fe que salvó a Josué y Caleb. Y fueron los únicos que entraron de esa generación a la tierra prometida. Porque creyeron. ¿Verdad? Creyeron en el Señor y a pesar de todo la oposición que había, ellos no retrocedieron. Ellos creyeron. No negaron, hermanos, porque esto es importante. No negaron la circunstancia. No negaron que había un problema. ¿Quién puede negar que hay un problema? Hay gente que es muy positivo y no niega. No hay problema, no hay problema. Hay problemas. Usted tiene un problema. Enfrentamos un problema. A veces un enfermo, a veces una situación de familia o las finanzas, lo que sea, un problema emocional. Pero hay problemas, ¿verdad? Y estos no negaron el problema. Nada más que ellos vieron que Dios podía darles la victoria porque ya le había prometido. Amén. O sea, ellos creyeron que había un Dios que estaba por encima de ese problema. Amén. Amén. Y fue así, creyeron y obtuvieron la promesa. Amén. Podemos hablar de Esther. ¿Se acuerdan de la reina Esther? Amén. La reina Esther dice, si perezco, que perezca, ¿no? Ella mantuvo su fe, no retrocedió. Ella no ocultó su nacionalidad, ¿verdad? Cuando tuvo que decir que era judía, así lo dijo, lo enfrentó, hermanos. Y ella dijo, si perezco, que perezca. O sea, ella estaba confiando en Dios, estaba en las manos del Señor. La situación era complicada, era grave, era adversa, era de amenaza y era de muerte para ella y para el pueblo. Sin embargo, ella decidió creer y dice, vamos a buscar a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar. Y Dios dio una gran victoria, hermanos. Entonces así Dios, pero hay que tener fe, hay que ser perseverante, no podemos retroceder, ¿verdad? Pasó con Job también, a pesar de todas las calamidades que le vino a Job, él termina diciendo, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará, y en mi carne he de ver al Dios vivo. O sea, creyó que había un Dios vivo que lo estaba sosteniendo, y creyó que iba a ser restaurado, porque dijo, en mi carne, cuando ya no tenía carne, estaba seco prácticamente, hermanos. Sin embargo, él no retrocedió en la fe. Amén. Este es el mensaje para cada uno de nosotros, hermanos. A pesar de las calamidades, a pesar de los problemas, no podemos retroceder en la fe, porque es la fe lo único, hermano, que nos va a socorrer en este tiempo. La fe en un Dios poderoso. Podemos hablar de Daniel, podemos hablar de Esteban, ¿verdad? Que Esteban, en el momento que estaba siendo apedreados, y me gusta esto, porque el apóstol Pablo también estaba siendo apedreado en algún momento, y dice que Esteban, mientras lo apedreaban, vio los cielos abiertos y a Jesús
sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Y dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces podemos ver, hermanos, que a pesar de las pedradas que le estaban dando, él estaba manteniendo la fe en Dios. Amén. Y muchas veces ustedes, cuando le tiran pedradas, cuando son lastimados por las pedradas, que a veces las pedradas vienen de cualquier lado y te golpean y te lastiman. Estoy hablando a veces de los problemas o de las traiciones, o a veces alguien que te falló, que vos confiaste, lo que sea. Son pedradas que recibimos. El cristiano recibe pedradas. ¿Cuántos quieren recibir pedradas? Yo no quiero recibir pedradas, pero vienen piedras y ustedes reciben pedradas. Muchas veces ustedes se angustian porque le pegaron, lo lastimaron, lo golpearon, esos golpes bajos, los traicionaron, de alguna forma se burlaron de ustedes en algún momento. Esos son pedradas que le han dado, hermanos. Mantenga la fe, no retroceda, amén. Porque Esteban vio los cielos abiertos y un Dios poderoso que estaba demostrando que Él era soberano en ese momento y lo iba a guardar, amén. Y el apóstol Pablo también, ¿verdad? Un hombre que fue apedreado, sin embargo, hermanos, él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona en el cielo, para mí y a todos aquellos que aman su venida. Después de tanta pedrada que recibió el apóstol Pablo, recibió, ¿verdad?, esos golpes, la cárcel, hambre, frío, ¿verdad?, todo lo que los azotes, todo lo que le pasó al apóstol Pablo, él termina diciendo eso. Eso quiere decir que jamás retrocedió el apóstol Pablo, hermanos. Amén. Y alguien que jamás retrocedió es la iglesia de Cristo, hermanos. Amén. La iglesia de Cristo, hermanos, jamás retrocedió. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, Jesús mismo dice que las puertas del Hades no perecerán contra la iglesia. Todo el infierno no podrá contra la iglesia. Amén. Toda calamidad que venga contra la iglesia no Aleluya. podrá. La iglesia seguirá siendo vencedora. La iglesia de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces sigamos perteneciendo a la iglesia de Cristo, hermano. Siga perteneciendo al pueblo de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, siga perteneciendo. La iglesia sigue siendo poderosa, la iglesia no va a perecer más jamás. Y si usted es parte de la iglesia, hermano, jamás va a perecer también. Amén. Gloria a Dios. Entonces les animo y les aliento porque hay una promesa, Señor. hay un lugar de reposo, hay otra promesa, Gracias, el Señor Señor. está con nosotros. Gracias. Hay otra promesa, aunque ande o aunque pase por el agua, no me ahogaré y por el fuego no me quemará. Amén. Ni la Gloria a llama Dios. arderá, gloria a Dios. Hay Aleluya. promesas del Señor, amén. Y aunque Señor. ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? No temeré mal alguna, porque la vara y el callado del Señor me infundirán aliento, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, saber sí que nuestra fe puede ser probada. Nuestra fe va a ser probada, no podemos negar eso. Que nuestra fe es probada en diferentes direcciones, en diferentes formas, pero también saber que hay un Dios que nos sustenta. Amén. Termino leyendo Isaías, aquí capítulo 40, ¿verdad? Un pasaje conocido, 40, 29, dice así la palabra de Dios. Aleluya. Para terminar este tiempo y orar, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que confían, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, o sea, se levantarán a las alturas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Damos gracias. Este es el tiempo, hermano.